Por fin hemos descubierto qué ocurrió en la Maginot, quién la saboteó y cómo se lidió con la cantidad de problemas que la llevaron al desastre más absoluto. Un episodio dirigido por Noah Hawley que homenajea directamente al octavo pasajero y que bebe mucho del Alien 3 de David Fincher. ¿El pulpojo es amigo o enemigo? ¿Ha nerfeado al Alien o sigue siendo el Apex que todos conocemos? ¿Cuál es el verdadero significado del accidente de la Maginot y cómo se relaciona con Weyland-Yutani y su contratación de empleados? ¿Cómo sabía Cavalier la misión de la Maginot? ¿Qué contexto nos dan las cartas de la hija de Morrow? Hablemos de todo eso y mucho más en este análisis del episodio 5 de Alien Earth. Muy buenizados, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis del quinto capítulo que todos estábamos esperando de una de las series con más expectación de este año. En el espacio, nadie, puntos suspensivos, es el título que hace referencia, como no, al eslogan de la primera Alien de 1979 que afirmaba que en el espacio nadie podría oír tus gritos. Básicamente porque en el espacio, al no haber aire, el sonido no puede transmitirse mediante ninguna vibración. El episodio aquí tiene un gran problema y creo que era la expectación que todos teníamos en él. Sabíamos que era el episodio que explicaría lo que ocurrió en la Maginot y el que en teoría nos tenía que explicar de dónde salieron todas estas especies alienígenas. El caso es que hemos tenido más de una cosa que de la otra y creo que eso ha generado una sensación agridulce que a mí en particular me ha gustado más en el segundo visionado, cosa que te recomiendo por si te han quedado dudas de alguna cosa. Aún así, el episodio sin dudas ha quedado a deber con cositas que te voy a explicar en este vídeo. Nótese que en este canal vas a encontrar un análisis subjetivo donde yo enfoco todo el episodio de una forma muy constructiva y no como el clásico hater que lo que utiliza son plantillas para escribir o explicar demasiado y no decir absolutamente nada. Esto lo digo porque el capítulo ha sido muy bueno, con una dirección impecable y un enfoque de Noah Hawley tremendo. Guste más o menos en ciertas decisiones, hay una cosa que el episodio hace extremadamente bien y es el generar tensión y misterio para que no dejes de mirar la pantalla en ningún momento esperando esa explosión de terror y de gore. Eso no quita que el gran error del capítulo haya sido precisamente eso, que la explosión de terror y de gore pues no ha sido para tanto. No quiero que se me malinterprete, ¿vale? O sea, no quiero que esto sea una película o serie de acción. Creo que generar tensión en la tripulación sobre los desastres que están aconteciendo y que nadie sepa cuál es el origen está muy bien. Se va a lo que se va, a descubrir quién fue el traidor y quién planeó todo esto. Pero siento que se ha alargado de forma muy innecesaria una investigación que le ha quitado minutos a los aliens y a ciertas cosas que habrían añadido mucho más contexto a decisiones e información de la que dispone la tripulación y nosotros mismos. Pero sobre todo hablo de lo terrorífico, que sí, que cuando el alien ha salido a pasear ha sido una maldita fantasía, pero siento que ha habido una construcción hasta ese momento que no me ha convencido demasiado. Aún así, el mensaje del capítulo está clarísimo: no todo el mundo sirve para una misión espacial de este tipo. Pasar 65 años en el espacio, aunque gran parte de ese tiempo haya sido dormido, con la misma gente día tras día y transportando 5 especímenes alienígenas, que encima son peligrosísimos, acaba pasando factura. Esto es algo que vemos en las pequeñas conversaciones, como por ejemplo a la de Shmuel con su becario. Una conversación donde literalmente le aclara que Weyland-Yutani les ha pagado por su propia vida y su tiempo y no por el trabajo que tienen que hacer. Y este es un tema redundante en la saga. Ocurrió lo mismo en la Nostromo cuando la carga era prioritaria y no la vida de la tripulación, e incluso también en Aliens, cuando la colonia de Hadley's Hope fue usada como conejillo de indias para estudiar a los xenomorfos. A Weyland-Yutani y la gente de Weyland pues le importa tres pimientos. Y lo que le pasa a los tripulantes de la Maginot, más de lo mismo. Esto lo vemos a través de Madre, que deja claro que la vida de sus trabajadores le es indiferente, lo que provoca un conflicto en la nueva capitana suplente llamada Zoya Zaveri. El personaje que no me gustó nada en el primer capítulo por lo mal que asumió su propia muerte ante un ser terrorífico como el xenomorfo, ha tenido mucho más protagonismo en este episodio, donde tengo que decir que quitando ese momento me ha convencido un poquito más que en el resto del primer capítulo. Bronsky, el tipo con el que tenía un affair, ya que vimos en el primer capítulo, ha quedado impregnado por un abrazacaras debido al sabotaje que ha sufrido la bodega de carga. Esa serie de sabotajes son un cúmulo de conflictos cuyo único objetivo es sembrar el caos y provocar que, como siempre, se tomen las peores decisiones en los peores momentos. Tú, al igual que yo, habréis pensado que la tripulación es completamente inútil y que encima es imbécil tomando las peores decisiones, pero es que creo que la intención es esa misma. En el segundo visionado del capítulo que te menciono, he podido confirmar que, al igual que pasaba en el octavo pasajero, únicamente tenemos a una persona que piensa con la cabeza fría
y quiere seguir el protocolo, y esa persona es Ripley. Ripley fue la única en el octavo pasajero que no quería dejar entrar a Kane y a ese abrazacaras que lo estaba impregnando. Fue por Ash que se abrieron las puertas del Nostromo, ya que básicamente Ash era la mano de Weyland-Yutani en la nave. En la Maginot, Ripley sería Morrow, a pesar de que intenten venderte la moto de que Zaveri es como una representación espiritual de Ripley. No va por ahí el tema, sino más bien por seguir el protocolo tal y como hace Morrow desde el primer momento. Y esto es porque el mismo Morrow nos confirma que despertar al resto de la tripulación únicamente nos traería problemas. Traería gente con preguntas, con emociones volátiles y problemas con los que no vale la pena lidiar teniendo en cuenta la situación actual y que encima hay aliens sueltos. Zaveri digamos que es el corazón y Morrow es la mente, ya que ella es la única que realmente se preocupa de la tripulación, de sus vidas y de que puedan sobrevivir. Pero es que Morrow, como vemos, no lo hace, ya que él tiene como objetivo transportar la carga sin incidentes, sacrificando lo que sea necesario. No sabemos si porque en Yutani sufrió una especie de lavado de cerebro, pero las motivaciones te las explico luego. Si te paras a pensar, cada uno de los miembros es inútil por varios factores, y el primero de ellos y más importante es el cómo en 65 años el espacio te pasa factura a nivel mental, pero gravemente. No es difícil hacer este ejercicio de empatía. Si piensas básicamente en la pandemia que sufrimos hace unos años, sabes que durante meses no pudimos salir a la calle bajo ningún pretexto válido. Más de uno se volvió literalmente un loco y un ansioso que buscaba cualquier excusa para salir de su casa, aunque fuese solamente para comprar una barra de pan o una bolsa de cebollas. Yo eso lo he visto. Así que tú imagínate estar en el espacio donde ni siquiera puedes salir y cuando lo has hecho ha sido para vivir algo terrible donde tus compañeros encima han muerto. A esto encima le tienes que sumar que esta tripulación es gente que por muy preparada que esté, tiene una moral muy discutible. Estamos hablando de gente a la que están pagando por pasar 65 años en el espacio, dejando atrás la Tierra y lo que hay en ella. Familia, amigos, parejas, de todo. Si te fijas, Shmuel deja a su mujer atrás, Morrow a su hija y seguramente el resto de tripulantes algo muy parecido. Estamos hablando de gente que por dinero está dispuesta a renunciar a muchas cosas, confirmándonos que cada uno de ellos es un egoísta de manual, además de unos interesados. Esto es muy parecido al octavo pasajero, ya que también se movían por los créditos y por el trabajo en sí. Sabemos que eran camioneros espaciales y que en la Maginot en cambio tenemos a médicos, ingenieros, mecánicos y oficiales, gente de todo tipo. Pero creo que si tenemos a un becario que ni siquiera tiene los estudios básicos con un supervisor que le tiene que dar clases en sus ratos libres, pues ¿qué es lo que te esperas? Ni siquiera el becario sabe la diferencia entre biología y geología. Y creo que esto nos confirma que estamos ante un caso muy parecido al de la película Mikey 17, película que os analicé en el canal y que nos muestra a un Robert Pattinson interpretando a un hombre que no tiene recursos, ni familia, ni casa, ni nada que perder, que acaba firmando un contrato con una empresa multinacional que lo envía al espacio para realizar las peores tareas posibles, aunque ello le cueste la vida. Básicamente el capitalismo mal ejecutado que se aprovecha como siempre de los más necesitados. ¿Quién coño se iría 65 años al espacio para volver a la Tierra y que todo haya cambiado y nada sea lo mismo? Es como aceptar que te metan en la cárcel durante un tiempo determinado y que luego salgas con la misma edad encontrándote con un mundo que ha cambiado por completo. Pues para mí toda esta gente ha demostrado lo poco preparada que está, básicamente por lo mismo que ocurrió en Prometheus, una misión espacial que implica que renuncies a tu vida por un magnate empresarial que no quiere de ti más que tus manos. Y es que lo hemos visto también en Aliens, en Alien 3 y también en Resurrection, o sea, es un tema muy redundante en la saga este. Comento Prometheus porque justamente ahí mucha gente viajaba en esa nave sin siquiera saber cuál era la misión, más allá de que les iban a pagar muchísimo dinero. Es básicamente la ambición al servicio de la ambición. Con esto no defiendo decisiones estúpidas como operar al becario infestado de garrapatas sin una maldita mascarilla. En el octavo pasajero me muestras cómo le intentan quitar a Kane el abrazacaras sin mucho éxito con mascarillas y equipo médico puesto, y aquí simplemente se ponen unos guantes y ahí a pecho descubierto. Me acabas de confirmar que le has intentado quitar el abrazacaras al pobre capitán de la nave, cuyo ácido le ha reventado todo el cuello y ha matado también al abrazacaras, para después realizar ciertas cosas muy estúpidas. Entiendo que no le has hecho todos los estudios pertinentes al alien para saber exactamente dónde puede o no sobrevivir. Como sabemos por Alien Romulus, el xenomorfo puede sobrevivir en el vacío del espacio, por eso cuando lo criogenizan el abrazacaras sobrevive sin problemas, ya que no le afecta tanto como que le apliquen hielo directo, igual que pasó en Romulus. Pero si me planteas la idea de que ya saben que el revientapechos está en conocimiento de todos, pero no saben hasta dónde puede crecer, ¿me estás diciendo que en 65 años no han podido intentar averiguar un poco más de la raza en sí? Hay algo que le tengo que dar a este capítulo que no hemos visto en demasiados productos de Alien, y es un caos constante. Por mucho que esta gente pueda estar preparada o nos venda la moto de que han investigado a estas criaturas durante 65 años, queda claro que lo de Petrovich ha implicado generar caos y confusión a un nivel casi incontrolable que obliga a los seres humanos a no saber lidiar con la presión
presión ni tampoco el límite. Y esto me lleva a recordaros lo que le dijo Rooker a Andy en Romulus. Me parece hasta poco lo que ha ocurrido con toda la gente de la Maginot y más después de 65 años sin ver la Tierra o sentirse como en casa. Por ponerte un ejemplo, Zaveri tiene en sus manos un bote con tierra de Utah, que imagino que es la región de la que debe proceder. Y si te fijas, aquí intenta simular una especie de funeral en el que, a sabiendas de que su interés amoroso no va a sobrevivir a la impregnación, porque en teoría confirman que ya han visto un poquito este proceso, quiere que toque algo de su planeta de origen en un lugar que es frío y metálico como una nave espacial. Pues este plano es de las cosas más interesantes del episodio, como una especie de metáfora visual sobre cómo la Tierra fue donde empezó esta misión y, como estamos viendo, reclamará sus vidas como pago. Fíjate cómo la Tierra cae justo sobre la zona del pecho de Brosny, que es la zona que el Xeno reventará cuando haya concluido su crecimiento en la caja torácica. Al final, Zaveri no sabe cómo lidiar con la presión y la responsabilidad del cargo que debe asumir como capitana en funciones, llevándonos a que veamos que, por mucho que se resigne a contestarle a Madre, que entiende que la carga es prioritaria, lo hace básicamente para que Morrow no tome el control de la nave como jefe de seguridad, básicamente por orgullo. Así que, de nuevo, repito, todo lo que ha pasado en la Maginot son fallos humanos. Fingir tener todo bajo control la lleva a acabar perdiendo el norte. Y una prueba de ello es cuando gasea la enfermería al completo después de que las mini garrapatas hayan expulsado una toxina que mata al instante a Rami y a Chibuzo. Para más errores humanos tienes la irresponsabilidad de fumar en todos los lados de la nave, que sí que es cierto que es algo que vimos en el octavo pasajero, pero que quieras o no, aquí nos han planteado un pequeño conflicto que es más importante de lo que te crees. Rami es uno de los causantes de que Chibuzo coma en el laboratorio, lo que te habrá llevado, igual que a mí, a pensar: ¿por qué cojones comes y bebes en un laboratorio lleno de especies peligrosísimas? Pues porque si te paras a pensar un segundo, te están recalcando todo el rato lo molesto que es comer con el olor a tabaco, que haya gente fumando a tu alrededor en una zona que es comunitaria. Esto obliga a Chibuzo a comer en el laboratorio completamente tranquila y sin estos olores, porque como humanos todos tenemos manías y tenemos que pagar las consecuencias, que en este caso es que se líe parda. Son 65 años, mucho tiempo de estudio y además una confianza que creo yo es asumida de forma inconsciente, porque es que hasta ahora todo estaba bastante tranquilo. Así que es normal que en el momento en el que todo sale un poquito de control comiencen a ocurrir muchas desgracias. Y esto es algo que, repito, siempre ha pasado en la saga, por lo que no me sorprende para nada que al final lo que siempre provoca problemas de este tipo son los fallos humanos, nunca el fallo robótico. ¿O sí? Seguramente te estarás preguntando por qué he recalcado que Zaveri es la capitana en funciones, como una especie de suplente. Quizás no has estado atento porque ni siquiera me prestabas atención, pero te lo repito. Varios de los personajes que están lidiando con esta crisis no están preparados para ello porque son o parecen suplentes. Y es una cosa que dice el propio Rami cuando tienen esa reunión de última hora donde se enteran de lo que está pasando realmente. Aquí Rami dice que sin un médico estamos en la puta mierda. Esto significa que Bronsky era el médico jefe y que el resto tenían que ser los típicos internos que no tienen ningún rango establecido o experiencia suficiente para ser los líderes de un sector en concreto. Si te fijas, los monos que lleva cada personaje nos indican más o menos a qué se dedican. El color verde nos indica la especialidad de medicina o ciencia. Después tienes a los ingenieros o los de mecánica, que tienen como ese color verde un poco más oscuro, y luego los oficiales con ese mono más beige, como por ejemplo el del capitán, el de Ten o el de Zaveri. Después están los de seguridad, que en teoría tienen un chaleco como el del ayudante de Morrow y un color casi blanquecino. El caso es que aquí nos queda claro que los más competentes son los que han muerto y, como siempre ha ocurrido en esta saga, la persona más inteligente y competente es la que acaba sobreviviendo. Repaso. Ripley es la única de la Nostromo que se preocupa del protocolo y la única que acaba sobreviviendo. Higgs es el único marine en Aliens El Regreso que escucha a Ripley y que cree su historia. Y fíjate, es el único marine en sobrevivir a esa película. Luego lo de Aliens 3 ya es otra movida. Después en Covenant no sobrevive ni Dios porque todos son completamente estúpidos, y en Prometheus la doctora Shaw es la única que realmente quiere hacer las cosas bien y salir de ese planeta cagando leches después de haber descubierto la verdad. Y sin ir más lejos, en Romulus los únicos que sobrevivieron fueron Andy y Rain, porque eran las personas más avispadas e inteligentes de su grupo, a pesar de que Andy sea un sintético. De Alien Resurrection y de Alien 3, pues bueno, tampoco hay que comentar mucho porque esos son como anomalías en la saga. Aquí el caso es que ocurre básicamente lo mismo. Morrow es el único que, a pesar de priorizar más la carga que las vidas humanas, tiene una determinación más firme y sabe lo que debe hacer, un poquito como le pasa a Ash y no tanto a Ripley, que al
final, como sabemos, es humana y tiene que respetar la cadena de mando. Morrow es el único competente que hay en esa nave y el que no cae en la desesperación porque, como es medio cyborg, puede controlar bastante mejor sus emociones. Aunque se haya llevado mi más absoluta admiración en este capítulo, yo no he podido evitar pensar que por qué no ha revisado las cámaras de criosueño en persona y no a través de madre. Supongo que ese también es uno de los grandes problemas en confiar demasiado en las máquinas, ya que en este caso a Morrow no se le ha ocurrido pensar que quizás alguien ha podido hackear a madre. Que Petrovich haya podido fingir su criosueño engañando de alguna forma a la inteligencia artificial de la nave es algo que me habría gustado ver literalmente, aunque fuesen solamente unas manos realizando algún tipo de acción para mantener el misterio. Sabiendo que Cavalier está implicado en el accidente, qué menos que mostrarte algún tipo de hackeo o algún tipo de consejo para poder reventar la IA de tu competidor. Supongo que Petrovich, como ingeniero jefe, pues tenía ya todo lo necesario para poder sabotear lo que le diese la gana. Creo que con esto se nos confirma que Cavalier, antes incluso de que se formase la misión de la Maginot, ya tenía que tener a Petrovich medio comprado, ordenándole además que se comunicara con él a través del tiempo, con llamadas que a priori eran privadas y que Petrovich, como sabemos, ha borrado para no dejar rastro. Pero como estamos en el futuro, bueno, algún tipo de recuperación de datos se puede hacer. La investigación de Morrow ha supuesto un punto interesante en el episodio para descubrir quién era el traidor, y aunque Petrovich fuese quien menos me esperaba, la pregunta es, ¿te esperabas a alguien realmente importante? Al final, Ten no ha sido el sintético que todos creíamos por su forma de comportarse, básicamente porque con esa actitud de autista la gente pues lo desprecia y le aborrece por ser una pedazo de basura acosadora de mierda de la que apenas sabemos nada, ni siquiera de dónde le viene esa obsesión por la pobre chica a la que no deja de acosar y que está ahí dormidita muy a gusto. Le llaman robot en un momento dado del capítulo por su frialdad y distanciamiento con el resto de la tripulación y por esa actitud que tiene. Por lo visto se ha callado todo el tiempo que Petrovich ha engañado a madre para salir a hurtadillas mientras todos dormían. ¿Por qué callarse algo tan importante y más cuando todo está yéndose al carajo como estás viendo? Creo que es algo que nunca sabremos más allá de pensar lo que te he dicho, que la gente contratada para esta misión es gente sin demasiada alma y sin nada que perder, que mientras le paguen, pues el resto le importa 3 huevos. Zaberi también tenía números de ser la traidora, ya que es evidente la caída en la locura tras haber sentenciado a 3 miembros de la tripulación sin sopesar demasiado bien las posibilidades, tal y como le dice Morrow. Y Rahim descubrimos en el interrogatorio que le hace Morrow que es adicto a algún tipo de medicamento que seguramente habrá consumido en esos 10 minutitos que afirma haberse ausentado en el momento en el que Brosnik ha reventado por dentro con el alien. Cualquiera de ellos habría supuesto lo mismo, básicamente porque el traidor era indiferente. Desde el primer episodio sabemos que todos menos Morrow han muerto, así que el tema del traidor creo que no era algo tan importante. El tema es saber por qué lo hacía, y como descubrimos en esos archivos restaurados tras unos días de recuperación, tal y como nos dice que tardará Shmuel con esa reparación de los motores de la nave, Cavalier le habría prometido muchísimo dinero a Petrovich, que parecía ser un tipo bastante desesperado. Vamos, que Weyland-Yutani no le estaba tratando demasiado bien, y como sabemos, el capitalismo mal enfocado se aprovecha de los más necesitados, así que la debilidad de Weyland-Yutani es la forma en la que trata a sus trabajadores, pero Prodigy tampoco es muy diferente, o sea, las cosas como son. Al final esto nos deja claro que los empleados son los peones de los de arriba. Me habría gustado ver más de un tipo de conversación con Cavalier, ya que al final te dejan a Petrovich como un hombre que se deja embaucar muy rápidamente por un chaval que solamente quiere joder a Yutani y que todavía no sabemos por qué quería tan desesperadamente estos alienígenas. Falta saber si los 3 episodios que quedan nos van a confirmar esta información. Lo que sí podemos confirmar, tal y como sospechábamos, es que los adultos también pueden sobrevivir al proceso de descarga de conciencia de un sintético y convertirse en híbridos. El tema está en que a Cavalier esto no le interesa. Usar niños es, como te dije en mi análisis del 4º capítulo, la mejor opción. Son manipulables y tienen muchísimo potencial, más que un adulto. Dicha traición y sabotaje termina siendo algo personal para Morrow, que como vemos también recibe un pago que es más emocional que económico, ya que por lo que sabemos su hija ha muerto a los 19 años en un incendio que ha arrasado su casa y su vida, algo que precisamente está ocurriendo en la Maginot, que durante 65 años ha sido la vida y el hogar de Morrow. Por mucho que Morrow critique a Zaberi diciéndole que no se tome esto como algo personal, él también tiene su corazón y las cartas que lee de su hija nos demuestra que todos tenemos un punto débil, aunque en este momento esto es más una motivación que una debilidad. Supuestamente Morrow estaba haciendo todo esto por su hija, ya que la abuela Yutani le rescató de las calles con un brazo que tenía ahí bastante pochito y que convirtió en un brazo robótico, volviendo a Morrow un cyborg. Esto fue solamente la primera mejora, ya que, como sabemos por el 3er capítulo, el cerebro de Morrow tiene que tener algún tipo de mejora cibernética
explica por cómo copió los datos de la Maginot. Esta deuda que tenía con Yutani le llevó a querer darle un futuro mejor a su hija a cambio de su vida. Pero sin hija, ¿qué es lo que le queda a Morrow? Pues como te decía, proteger la carga y devolverla a Weyland Yutani. La primera carta que lee de su hija se dirige a él como Papa Oso y es una carta que, si te fijas, ha sido escaneada desde la Tierra y enviada a la Maginot para que la impriman. Según nos indican aquí, la niña se llama Estelle, que tuvo una pesadilla donde vio a la Maginot pasar cerca de la luna, que como vemos en este episodio es en circunstancias bastante caóticas. La niña, digamos que tuvo una especie de sueño premonitorio del que su madre, como vemos ahí, dice que intentó quitarle importancia a pesar de que a la niña le costase muchísimo dormir. La segunda carta está escrita claramente años después por la tipografía más ordenada que la que tiene un niño. Aquí leemos que la hija está buscando universidades ya que Weyland Yutani le pagará todos los estudios, que es una información que por lo visto no sabía y que le molesta bastante, ya que, como puede leerse más adelante, Estelle quería una universidad tradicional del viejo mundo, no una controlada por una megacorporación que impone sus propias restricciones. Así que esto lo que nos confirma es que incluso las megacorporaciones que dominan la Tierra también controlan las universidades y la información que la gente tiene que saber. Así que esto nos puede dar a entender que lo que ha pasado en esta serie en la Tierra se tiene que haber cortado por algún lado porque a esta gente no le interesa. Como continúa la carta, Estelle podría entrar en Harvard salvo que la familia de Morrow tendría que costearse la matrícula, que por supuesto no es barata, ya que se menciona como una amiga de Estelle tiene un padre que trabaja en Weyland Yutani y que ha recibido una beca parcial dada su posición en la empresa, lo que hace que la matrícula pues sea un poco más barata. ¿Qué tan importante eres, papá? Ojalá pudiésemos hablar, ya que no es la primera ni la última vez que lo pienso. Estoy cansada, creo que es lo que pone aquí, y la carta sigue con un pero a veces sería bueno tener otra voz para confirmar esto. Vamos, que la niña únicamente tiene a su madre o quizás está completamente sola y echa mucho de menos a su padre para que le dé su punto de vista en todo este asunto, ya que por lo visto Morrow se comunica con ella a través de cartas y no a través de videollamadas, quizás porque en esa cabaña que vemos en esa isla no hay recursos suficientes para ello. Por si fuera poco, el golpe a tu corazón con esa felicitación de cumpleaños que se llevó con sus pertenencias, aquí leemos que en el 8º año de viaje su hija murió en un incendio que, como te decía antes, destruyó su casa al completo un 12 de abril. Las pertenencias por lo visto serán devueltas dentro de 53 años cuando Morrow vuelva a la Tierra. A pesar de ser una noticia de mierda a nivel emocional, creo que esto sirve además como motivación muy clara para que Morrow ya no tenga nada que perder y luche porque esta misión valga la pena. Y esto lo digo porque es una misión que lo ha alejado de su hija y que en teoría tenía que darle el dinero necesario para ella y su futuro. Pero como ya no tiene hija ni tiene casa a la que volver, el único objetivo que tiene ahora es el de proteger la carga. Como todos, tiene objetos de la Tierra para no perder la noción del tiempo y la realidad, ya que cuando pasa 65 años encerrado en una lata de conservas espacial, creo que es normal. Aquí tenemos fotos, papeles, dibujos y una revista que tiene que ser anterior al 2055, que es el año en el que partió la nave de la Tierra al espacio. Si te fijas, hay un reloj Casio en la portada. Todo esto sirve de recordatorio para alimentar esa cruzada personal contra Cavalier por haber saboteado la Maginot con un espía. No sabemos cuánta información recibe la Maginot a lo largo de este viaje, pero sí sabemos que recibe lo básico. Con la carta de Estelle nos confirman que las megacorporaciones son las que van repartiendo la información que les interesa, así que en la Maginot habrá llegado lo que a Weyland Yutani le interese. Es por eso que Morrow sabía quién era Cavalier desde el primer capítulo y por eso pregunta quién es Prodigy en la llamada que hace a Yutani en el tercero, porque sabe lo básico pero no lo importante. Menos mal que me lo han confirmado porque esto me quedaba de ver. Su forma de investigar creo que ha sido excelente y completamente efectiva, aunque el problema sea que, estando completamente solo, ya que su aprendiz es un inútil y ha muerto, la situación ha acabado desbordándose y no ha tenido más remedio que improvisar sobre la marcha. Es ahora, con todo el contexto, que sabemos que dejar morir a Zaveri era la opción más lógica y que conllevaba menos riesgo, ya que si le hubiese abierto la puerta, el Xeno habría entrado, pero la peor de todas es que la esclusa, al haberse abierto, ¿a quién habría dejado pasar? Porque únicamente había espacio para uno. Al final el episodio me confirma que toda esta tripulación merecía morirse de esta forma tan horrible y espantosa por ser unos inútiles. Y como vemos al final, Morrow, para mi sorpresa, acude a Yutani para informar de toda la situación que ha ocurrido después del accidente. Yo pensaba que Morrow no se fiaba de Yutani y, como vemos, ha acabado accediendo a darle todo lo que sabe a cambio de hacerlo todo a su manera. Por respeto al aprecio que tenía su abuela hacia él y porque sabe que Cavalier no es de fiar, creo que Yutani le da todo lo que quiere a Morrow porque no confía en la burocracia. El toque japonés de la empresa me ha flipado, ya que, para que no lo sepa, Yutani es una tecnológica japonesa que absorbió a Weyland durante un periodo de tiempo X, que, si te fijas, tiene unos samuráis ahí exageradísimos con unas armaduras rojas muy del estilo de la Guardia Roja del Emperador Palpatine en Star Wars. Aquí el episodio termina con The Smashing Pumpkins y el temazo Cheer Up Rock, una canción que habla sobre cómo la industria musical está llena de bandas de rock o de música que pierde su esencia en favor de lo que les va a dar más dinero. En la letra podemos oír una estrofa que dice todos esos ángeles con sus alas pegadas, que significa básicamente cómo muchos artistas hacen la
la música que sus productores les ordenan por el bien de lo comercial y no lo que en realidad quieren tocar. Es básicamente lo que le está pasando ahora mismo a Morrow, que sirve a un propósito empresarial y no a lo que él realmente quiere. Hay que decir que el Pulpojo ha sido el MVP del capítulo igual que el Alien, pero como decía al principio del vídeo, creo que ha habido extremadamente poco metraje en general. En el laboratorio confirmamos que las garrapatas tienen una inteligencia asombrosa que pueden abrir la cápsula en la que están distrayendo encima a Chibouso. Como ella misma dice, llevan 2 semanas sin comer absolutamente nada, ya que prefieren carne y sangre fresca más que la de un cuerpo muerto. Aún así, en situaciones desesperadas, aprovechan el tejido muerto para poder alimentarse, aunque parece ser toda una maniobra de distracción que lleva a una garrapata a abrir el tubo, salir de él, cagar unas larvas en la botella de Chibouso, que parece ser lo necesitan para reproducirse, y luego meterse en el sándwich que se está comiendo para ver si tiene suerte y se le mete en la boca de la científica, igual que ha pasado con el becario. Me ha encantado que se haya jugado tantísimo con la botella de agua y con que Chibouso casi se la bebe en varias ocasiones, pero como hemos visto al final ha sido el becario quien ha pegado ese sorbo al estar comiendo cuando no debía en esa reunión de urgencia. Pues mira, ahora te jodes por idiota y te desangras por dentro. ¡Uy, uy, uy! Como sospechábamos por el cadáver que vimos en el primer capítulo, el becario tenía larvas en su interior que, al igual que los adultos, succionan tu sangre y te hacen perder el conocimiento hasta que te quedas seco. No sé qué habrá pasado con las larvitas que se han escapado de ahí, ya que cuando han gaseado toda la enfermería hemos visto que han correteado por los pies del becario y no sé después del accidente dónde estarán. ¿Tú te imaginas que las garrapatas espaciales han podido escapar por Nueva Siam, obligando a que bombardeen la ciudad porque hay una plaga espectacular? La toxina que liberan las larvas como mecanismo de defensa mata al instante a Chibouso y a Rahim, dejándome un sabor agridulce porque sinceramente quería que Chibouso cayera ante el Pulpojo por tener esa especie de vínculo con el bicho. Rahim podría haber muerto por succionamiento de sangre garrapatil o por la planta, que ha sido la gran ausente de este episodio, únicamente apareciendo para que veamos cómo sigue el calor que emana el puro de Morrow y ya está. Y ojo que hemos visto por lo menos 2 plantas. Supongo que esta imagen llena de sangre que vimos en el primer episodio será de Neverland y no de la Maginot. Rahim me habría encantado que hubiese muerto víctima del xenomorfo, ya que aunque me haya encantado la forma de olfatear a Zaveri, de jugar con ella o de perseguirla, me habría gustado ver más al xenomorfo cargándose a la gente, acechándoles como vimos en el episodio 1 de la serie. Aunque sea una clásica conveniencia de película de terror donde el monstruo nunca atrapa a su presa, me encanta el enfoque de Noah Hawley de meterse en la cabeza del xeno para que veamos cómo persigue a su presa. Digamos que es lo mismo que hizo David Fincher en Alien 3 cuando los prisioneros intentan encerrar a la bestia en ese laberinto de metal y de cemento. No creo que esto desmerezca al xenomorfo para nada, ya que visualmente se ve increíble y se intenta emular, como no, ese traje que se llevaba en El octavo pasajero y en Aliens El regreso, las 2 películas que son las grandes inspiraciones para esta serie. Vamos, en un mundo lleno de CGI, tío, yo agradezco un maldito traje que aquí se ha visto como Dios. El propio Hawley en el podcast oficial nos confirma que esa persecución está diseñada para que sientas como a veces correr es algo terrorífico. Sientes una especie de falsa sensación de seguridad y de que puedes huir, pero como vemos acaba siendo imposible. Me habría gustado ver más acechamiento del xenomorfo, como por ejemplo en esta escena de Zaveri, o como hacen esa escena donde Morrow está confirmando que la cápsula de Petrovich está vacía, tal y como nos han mostrado desde el principio de este episodio. Me ha faltado más de esta escena en todo el capítulo, es decir, el huir, el aguantar la respiración y el sentir miedo de morir en cualquier momento. Y lo digo porque es que Tank ha muerto fuera de cámara y me habría gustado ver cómo despedazaba a ese hijo de p***. Shmuel ha muerto también fuera de cámara y me habría gustado ver cómo el Pulpojo le entraba en el cerebro. Y Zaveri casi lo hace fuera de cámara, aunque hayan repetido lo que vimos en el primer capítulo, con ese parpadeo de luces que le añade un toque de brutalidad a una escena muy elegante. Pero es que ni siquiera nos han dado un revientapechos en la cápsula de Brosnik, que como vemos ha reventado sin problemas. No creo que hubiese sido abusar del recurso, creo que ser algo más grotesco habría estado bien. Y lo digo porque incluso en El octavo pasajero, aunque hay varias muertes fuera de cámara, por lo menos se ve como Brett es raptado por el xeno o Dallas es atrapado en los conductos. Aún así, planos como este del becario con el gancho metálico colgando y proyectando esa sombra que homenajea claramente la escena de Brett en El octavo pasajero, a mí me encanta. Igual que cuando Morrow empala a Petrovich por la espalda con ese superbrazo, como si fuese la cola de un xenomorfo matando a su presa, igual que pasó en Aliens y Bishop. Pero repito, me habría gustado ver más terror y no tanta acción a medias. El Pulposo ha sido otro personaje que da mucho de qué hablar. ¿Intentaba avisar a Chibouso? ¿Intentaba proteger a Zaveri de Morrow? O sea, ¿el Pulpojo es buena gente? Pues la respuesta es que no. En ningún momento el Pulpojo intentaba ayudar a Chibouso ni a nadie, ya que es un superviviente nato que hará lo que haga falta para sobrevivir. Primero, cuando Chibouso está examinando las garrapatas, el Pulpojo golpea el cristal reclamando comida, ya que como las garrapatas reciben una rata muerta, imagínate
imagino que él también quiere lo suyo, es la hora de comer, tengo hambre. Pero cuando ve a la garrapata salir del cubo, se da cuenta de que él podría hacer lo mismo y distrae a Chibuzo con la esperanza de que se líe lo suficiente para que pueda escapar de ahí. El problema aquí está en que cuando aparece Rahim, los planes se cancelan, generando otro plan que por suerte es gracias a esa interrupción que le provoca tal susto a Chibuzo que se olvida de asegurar el cierre de seguridad por la urgencia de esa reunión tan importante. Como siempre, el error aquí es humano. Así que el pulpojo, al más puro estilo de Spider-Man, que puede alargar sus tentáculos una barbaridad, empuja la cápsula al suelo y la rompe. Aquí uno diría que Weyland-Yutani podría mejorar la inversión en materiales científicos de calidad, pero es que viendo cómo la nave no deja de gotear agua, el estado general de la misma y la calidad de su tripulación, no le pidas peras al olmo, ya que una megacorporación mira por su beneficio y no la calidad de vida de sus trabajadores. Del gato no hemos visto nada, lo cual agradezco muchísimo, pero al mismo tiempo me jode bastante, porque es que llevo preparándome mentalmente 4 semanas seguidas y al final no hemos visto nada, que yo sepa. Si al final no acabamos viendo nada del gato, pues mira, me quedaré con el trauma del segundo capítulo, pero si finalmente lo muestran, aceptaré mi destino emocional. Tampoco hemos visto cómo ha caído el pulpojo sobre Shmuel, ya que aunque por los trailers sabemos que Neverland se va a liar parda con el pulpojo, no habría estado de más reducir metraje de investigación sobre algo que tampoco merecía tanto tiempo como quién era el traidor. Podrían habernos dado momentos como el de la oveja, pero con humanos, en especial con Shmuel. Lo digo porque es que el propio Noah Hawley quería asquerosidad y mal rollo, algo que nos ha dado los 4 primeros capítulos y aquí no tanto. Podrían habernos mostrado como el gato de Shmuel, igual que Jones y en el octavo pasajero veía como el Xeno se llevaba a Brett, pues aquí era testigo de cómo Shmuel era víctima del pulpojo alienígena. El caso aquí está en que el pulpojo, después de controlar a Shmuel, reduce a Zaveri para poder encontrar una salida sin que le toquen los huevos, y cuando entra Morrow, si te fijas, llama al xenomorfo. El pulpojo, como sabemos, es muy inteligente y planea estrategias. Es capaz de aprender rápidamente de su entorno y adaptarse, porque es que al ser muy pequeño necesita parasitar algo mucho más grande para sobrevivir. La pregunta aquí es, ¿cómo ha aprendido el lenguaje xenomorfo? ¿Va a ser clave para el aprendizaje de Wendy y el revientapechos que vimos al final del capítulo 4? ¿El pulpojo va a hablar a través de una persona en Neverland para comunicarse con Cavalier? ¿O parasitará al propio Cavalier, como os dije en mi análisis del cuarto capítulo, que te dejo en la descripción? Aquí tenemos el combate más esperado por toda Hispanoamérica unida, como es la del pulpojo contra el xenomorfo. Y de esto, lo único que puedo decir es que a algunos les parecerá que han nerfeado al alien, pero a otros como a mí nos ha quedado de ver, o sea, yo quería más de esta mierda. Repito, el pulpojo es pequeño, aunque sea rápido, es pequeño, y de un pisotón te lo llevas por delante sin problemas. Digamos que el pulpojo con Shmuel es como Shinji subido a un Evangelion o un titán en Shingeki no Kyojin. Básicamente, el pulpojo usa a Shmuel como carnaza, ya que su cuerpo enorme le permite luchar contra el xenomorfo, aunque le muerda sin mucho éxito. Dudo que una mordida humana le haga algo al cuerpo de un xenomorfo. Si le pasa o no algo con el ácido, es que al pulpojo le da igual porque no es su cuerpo, le importa 3 huevos sufrir daños. Sí que es verdad que podemos deducir por algún momento que el pulpojo siente el daño del cuerpo que está parasitando, ya que grita justo cuando el xeno le está clavando la cola por la espalda a Shmuel. Para asegurarse de que ha muerto porque sigue sintiendo vida en él, el xeno le revienta el cuello a Shmuel con su segunda boca y el pulpojo sale de su cara para atacarle directamente sin éxito, porque es que el xenomorfo no tiene cavidad ocular como otros animales. Así que lo que estás viendo aquí es básicamente el xenomorfo intentar sacarse de encima al pulpojo, que está buscando una cuenca sin éxito. Así que no es que haya nerfeado al xenomorfo, básicamente el puto alien está blindado y simplemente se quiere quitar de encima algo muy pequeño y rápido que no deja de escabullirse. Que el xenomorfo no tiene el ultra instinto de Dragon Ball, por el amor de Dios. Intenta atrapar tú a un pulpojo, ya verás si tienes éxito. Si ni un gato ha podido con él, y mira que los gatos tienen unos reflejos increíbles, vas a poder tú a un xenomorfo pillar al pulpojo. Lo único que sé es que este ha sido el combate del siglo y que merece una revancha o un nuevo encuentro, ni que sea en Neverland. Lo que faltará ver es a quién va a parasitar el pulpojo para enfrentarse al xeno, ya que como hemos visto no lo puede parasitar. Esto nos deja un capítulo que ha tenido cosas muy buenas, pero otras que no me han acabado de convencer, ya que me habría encantado que hubiese mostrado el origen de los huevos o los 5 especímenes en una escena de 10 minutos que habría sido suficiente. Me refiero al típico montaje que nos muestra sin diálogos lo necesario para ponernos en contexto por cosas que vemos en el propio laboratorio, especímenes que han sido diseccionados y que por Kirsch, lo que os he detallado en mis vídeos, ha generado documentos e informes de cada una de las especies donde podrían haber mostrado que era o no algún tipo de prueba. Me habría encantado ver cómo se realizaban dichos informes y ver qué especie ha puesto huevos en los ojos de la mujer de Petrovich cuando este está hablando con Cavalier. Me habría gustado ver el revientapecho salir de la cápsula de criosueño y al xeno crecer mientras mata por el camino a algún que otro desgraciado. Quizás tenía demasiadas expectativas con este capítulo que a nivel narrativo y de dirección ha sido excelente, pero que ha tenido grandes carencias en expandir lo que la propia serie planteaba, que es básicamente de dónde han salido estas especies y qué es lo que quiere Weyland y Prodigy. Supongo que en los 3 capítulos que faltan nos lo van a aclarar, pero este capítulo, que en teoría va a ser el flashback de las respuestas, no ha dado demasiadas respuestas, porque lo del traidor pues tampoco
tampoco era tan importante. Habría sido genial por qué Ten ha ocultado esa información tan valiosa al resto de la tripulación y si Petrovich le habría ofrecido algo a cambio. Quizás por eso estaba tan obsesionado con esa chica, en plan, oye mira Ten, si me ayudas pues dejaré que te garches a esta chica y yo me desentiendo. Me habría encantado ver cómo se movía Petrovich por la nave para descubrir esos pasillos secretos o esclusas ocultas que sabemos que utilizaba para sabotearles. Vamos, que el capítulo ha cumplido en líneas generales, pero podría haber profundizado un poquito más. Nada gente, hasta aquí mi análisis del episodio 5 de Alien Earth. Si te ha gustado y servido este vídeo, déjate un buen like que nunca está de más y si no lo echas a los leones que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis patros y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses. Yo aquí me despido gente, un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos como no en el siguiente.